Por lo visto, cuando la lengua materna es el catalán, la inmersión lingüística es beneficiosa. Pero si se trata del español, entonces reclamar esos derechos es una cosa muy fascista. ¿Por qué un alumno que habla español no puede ser escolarizado en español en una parte de España? A ver si me lo puede usted explicar. Viven claramente en una realidad absolutamente alternativa. Una realidad alternativa que, eso sí, les lleva a ustedes a señalar y a odiar al diferente. Pero bueno, salga usted de la demagogia ya de una puñetera vez. Conteste las preguntas. Usted puede responder a la pregunta, que es muy sencilla, muy sencilla. ¿Por qué un español que tiene como lengua habitual el español no puede encontrar ni un solo colegio en Cataluña donde se le escolarice en español? Joaquín Arenas, pedagogo y uno de los padres de la inmersión lingüística, defendía el uso del catalán en un artículo publicado en el número 24 de la revista Perspectiva Escolar, indicando que el uso de la lengua materna es esencial para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, y citaba estudios internacionales como, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de 1976, que en su artículo 3.2 decía: esta declaración considera que los derechos colectivos de los grupos lingüísticos, además de los establecidos son el derecho a la enseñanza en la propia lengua y cultura y, atención, el derecho a ser atendidos en su lengua por los organismos oficiales. Podría citar cientos de estudios que defienden estas tesis, no solo para la inmersión lingüística en catalán, también para el gallego, el euskera, así como las lenguas precolombinas. Pero, ¡oh maravilla!, si todos estos artículos, estudios y declaraciones de la UNESCO los aplicamos a los alumnos que tienen como lengua materna el español y que ahora son la mayoría de los alumnos catalanes, gallegos y vascos, resulta que ya no son operativos, ya no importa la lengua materna. Esos derechos que reivindicaba el separatismo para los que hablaban catalán 50 años después se le niegan a quienes hoy hablan español. Por lo visto, cuando la lengua materna es el catalán, la inmersión lingüística es beneficiosa. Pero si se trata del español, entonces reclamar esos derechos es una cosa muy fascista. ¿Por qué sucede esto? Si el uso de la lengua habitual en la enseñanza produce esos beneficios y es recomendada por sesudos estudios psicopedagógicos, ¿por qué motivo no se aplica cuando esa lengua materna es el español? Son preguntas retóricas, porque todos conocemos la respuesta. A los chantajistas del separatismo catalán, vasco y gallego les importan un pimiento los resultados académicos de los alumnos escolarizados en esas regiones. Se pasan por el forro las sentencias judiciales y la propia Constitución española, que afirma la obligación de conocer el español, porque lo único que les mueve es la construcción de naciones fraccionarias, rompiendo la nación canónica española. En los últimos días se ha presentado el Plan por la Lengua, que prevé obligar a las empresas a atender en catalán en todo el territorio nacional, abriendo la puerta a que suceda lo mismo con el resto de lenguas cooficiales. Este plan se pasa por el arco del triunfo la Constitución del 78, que claramente indica que no se puede exigir a ningún español el uso de lengua distinta del español y que las lenguas regionales tienen su ámbito de aplicación en las autonomías donde hay una lengua cooficial. No les importa la degradación de la enseñanza que provoca el fracaso de los estudiantes en las pruebas de diagnóstico como PISA. Atención, Cataluña ha pasado de los 483 puntos en lectura en 2003 a 468 en 2022. Y el País Vasco ha pasado de 497 a 466. Pero la inmersión lingüística no acaba en lectoescritura. También en el ámbito de las matemáticas, Cataluña ha pasado de 494 puntos a 464 y el País Vasco de 502 a 482. Enhorabuena, señores socialistas y separatistas. Con la inmersión lingüística han conseguido situarse en el podio de los fracasados. Ustedes, los enemigos de España, son los verdaderos enemigos de la diversidad lingüística de España. Le pregunto, señora ministra, aunque haciendo anamnesis de pasadas intervenciones, no sé si me va a contestar, ¿cómo se puede justificar que el derecho de los alumnos a ser escolarizados y recibir sus clases de materias troncales
en su lengua habitual, que al tiempo es la lengua oficial del Estado, se ha cancelado en Cataluña, el País Vasco y Galicia. ¿Cómo puede usted justificar que el derecho que tienen los alumnos hispanohablantes de Castilla, Andalucía o Murcia no se cumpla en Cataluña? ¿Por qué un alumno que habla español no puede ser escolarizado en español en una parte de España? A ver si me lo puede usted explicar. La diversidad cultural y lingüística de España debe ser preservada, sin ninguna duda, pero todos ustedes deberían saber que esa diversidad es precisamente la razón de la unidad política. En sus falacias demagógicas que soltan por aquí, nos acusan de reivindicar una España uniforme culturalmente y nada más alejado de la realidad que esta falacia. Volvamos a la lógica y a las falacias de la que ustedes parecen no tener mucha idea. La unidad de algo consigo mismo es una tautología, un enunciado trivialmente verdadero. La igualdad se predica siempre de las partes diferentes integradas en una totalidad. La unidad que nosotros reclamamos no implica la uniformidad, porque nos referimos a una unidad política que garantiza la igualdad en derechos, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles y no a una uniformidad cultural impuesta por el Estado. Escuchaba durante su intervención y pensaba, si algún ciudadano de este país se levantase después de un sueño profundo y escuchara su intervención, pensaría en qué mundo vivimos, qué alejados estamos de la realidad para tener que debatir hoy, un 26 de septiembre del 2025, sobre el peligro que, según ustedes, tiene el español en España en todos los espacios públicos. Qué cansinos son ustedes con este tema. También es verdad que cuando una observa los únicos temas de los que habla y debate, por utilizar un verbo, el partido político de Vox, se ciñen ustedes siempre en 5 asuntos: inmigración, seguridad, inseguridad, lengua, unidad de España y negacionismo. Viven claramente en una realidad absolutamente alternativa. Una realidad alternativa que, eso sí, les lleva a ustedes a señalar y a odiar al diferente y, por supuesto, a juzgar como equivocada cualquier idea que no coincida con las suyas. Ese país monocorde y en blanco y negro que ustedes añoran, afortunadamente, ya nunca volverá. Usted tiene 2 problemas. El primero, que viene con la respuesta independientemente de lo que yo le diga. Le he dicho que la unidad se dice de la diversidad y que respetamos toda la diversidad que hay en España, y usted me sale por peteneras y habla de sueño profundo, de despertar de un sueño profundo. Mire, si alguien despertara de un sueño profundo en 50 años, lo que vería como extrañísimo es que un español no pueda estudiar en español en España. Eso sí que es una cosa verdaderamente curiosa. Y habla usted de 5, que nosotros nos reducimos a 5 asuntos. Bueno, el primero de ellos, el de la inmigración, es el que más preocupa a los españoles. Un 80% defiende las tesis que nosotros defendemos aquí. Un 80%. Por eso muchos están cambiando el discurso. Habla que yo vivo en una realidad alternativa y odiar al diferente, que ya me lo dijo la otra vez. Pero bueno, salga usted de la demagogia ya de una puñetera vez. Conteste a las preguntas. Usted puede responder a la pregunta, que es muy sencilla, muy sencilla. ¿Por qué un español que tiene como lengua habitual el español no puede encontrar ni un solo colegio en Cataluña donde se le escolarice en español? ¿Cómo que no es verdad? Dígame uno. Ahora sube aquí y me dice uno en donde las asignaturas troncales se impartan en español. Dígame uno solo, dígamelo. Haga usted el favor de contestarme a las preguntas, por favor. Dígame usted si es normal que en España, en ciertas comunidades autónomas, no se pueda estudiar en español, que es una cosa evidente. Dice que el español no corre peligro. Pues claro que no. ¿En qué momento he dicho yo que el español corra peligro? Si son 600 millones de personas prácticamente los que lo hablan en todo el mundo, claro que no corre peligro. Lo que corre peligro son los derechos de los españoles, que es una cosa muy diferente. Que yo no estoy hablando del español. No tengo nadie de mi partido tiene nada en contra de la diversidad cultural de España, pero si se lo he dicho en el discurso, nos encanta esa diversidad cultural, lingüística, gastronómica y de todo tipo.
Claro, naturalmente, porque la unidad, le he dicho antes, y usted parece no haber escuchado, porque como viene ya con la repetición obsesiva de que si el delito de odio, de que si odiamos al diferente, etcétera, viene con esos mantras que repiten aquí cuando no tienen argumentos. Esta es la cuestión. Pero bien, le he dicho que la unidad de una cosa consigo misma es un absurdo lógico. Yo no puedo decir yo soy igual a mí mismo. La unidad se dice siempre de la diversidad, En fin, yo he estado muchos años dando clases de lógica, explicando lo que es una teoría holótica sobre los todos y las partes. La unidad es la relación que tienen las partes en un todo, partes que pueden ser semejantes o pueden ser absolutamente disimilares. Esta es la cuestión. La unidad se dice de la diversidad, pero la unidad que a la que nosotros apelamos es a la que está establecida en la Constitución. Es una unidad política, no una unidad cultural. ¿Lo entiende usted? Se lo vuelvo a explicar. No se trata de negar la diversidad, se trata de hablar de la unidad política, de la igualdad de todos ante la ley. Y se lo he dicho y usted no me contesta. Si un murciano, si un extremeño, si un andaluz o un castellano tienen derecho, y está recogido, a que se le dé clases en su lengua particular, en su lengua habitual, ¿por qué ese derecho cesa si el murciano, el extremeño o el salmantino se van a vivir a Cataluña? ¿Me lo puede usted explicar? Porque la cosa es muy sencilla. Usted tiene que velar por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué no tienen derecho a recibir su enseñanza en español si el murciano o el extremeño se mudan a vivir a Baleares o a Cataluña o a Galicia? ¿Por qué no tienen? Bueno, en Baleares ya por fortuna, gracias a nosotros, la cosa va a cambiar. Mire, y luego ya viene la cosa de lo del blanco y negro. La España en blanco y negro y que queremos retroceder 50 años. Pues hombre, más quieren retroceder los separatistas que quieren volver al feudalismo. Más quieren retroceder ellos. Y eso del blanco y negro, pues mire, yo creo que a usted seguramente no le gusta el blanco y negro, pero le vendría muy bien, en vez de volver al blanco y negro, volver al cine mudo, para no decir tantas tonterías. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.